49 días, capítulo sexto, 1958-1966. Azules y colorados. El enfrentamiento continúa, segunda parte. Derrocamiento. Arturo Frondizi es llevado detenido el 29 de marzo de 1962. Las Fuerzas Armadas habían de deponerlo al día siguiente. El gobierno de Frondizi estuvo sumamente restringido por el poder militar, sufriendo 26 azonadas militares y 6 intentos de golpes de Estado. En las elecciones de 1962, el peronismo ganó la gobernación de 10 de las 14 provincias, incluida la de Buenos Aires, donde triunfó el combativo dirigente sindical textil Andrés Framini. Los militares querían que el presidente anulara las elecciones para que el peronismo no tuviera así ningún diputado ni senador en el Congreso. Para evitar esto, Frondizi intentó realizar una maniobra e intervino en 8 provincias, con la idea de quitar los gobernadores peronistas electos, pero no anular las elecciones, como le exigían los militares. De este modo, no pudo evitar el golpe militar que lo derrocó pocos días después. El 29 de marzo fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y fue recluido en la isla Martín García. Cuando Frondizi atendió el teléfono, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, del otro lado estaba Clement, su secretario de Marina, a quien le informó: «Señor presidente, quiero comunicarle que se ha resuelto su destitución y vamos a detenerlo. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada y dentro de un rato lo van a visitar el jefe de la Casa Militar. Se lo anticipo por si tiene que hacer algún preparativo». Frondizi respondió: «No, muchas gracias». Frondizi, sin embargo, detenido por los militares, se negó a renunciar diciendo una frase que se ha vuelto célebre en la historia argentina: «No renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país». La negativa del presidente Frondizi a renunciar ante los militares golpistas extendió el golpe de tratativas y conciliábulos entre los conspiradores. Ello agotó a los golpistas y permitió una especie de golpe civil dentro del golpe militar, por lo cual algunos miembros de la Corte Suprema urdieron una ingeniosa maniobra, tomándole el cargo de juramento como presidente provisional al senador radical intransigente José María Guido, que era presidente provisional del Senado. Al día siguiente se produjo una situación de ribetes tragicómicos, cuando los militares golpistas, luego de dormir para recuperarse de la larga jornada del día anterior, concurrieron a la Casa Rosada para asumir el mando, siendo informados por los periodistas así asignados que el país ya tenía otro presidente que había jurado esa mañana. Incrédulos, los conspiradores volvieron a debatir cómo concretar el golpe y decidieron finalmente tomarle un examen al nuevo presidente, quien se comprometió a obedecer a los militares. Dicha entrevista entre los militares golpistas y el presidente Guido fue registrada en un acta. Frondizi, por su parte, continuó detenido más de un año, siendo trasladado en marzo de 1963 al Hotel Tunquelén en Bariloche. A fines de julio de 1963 recuperó su libertad para reincorporarse a la vida política desde su nuevo partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo. El derrocamiento de Frondizi puede considerarse un golpe a medias porque no culmina en un gobierno de facto. Mientras las Fuerzas Armadas discuten qué hacer con el poder, el juez de la Corte Suprema, Julio Gianardi, aprovecha tal incertidumbre para cubrir la cefalía con el presidente del Senado, José María Guido, quien asume el 29 de marzo de 1962. Este senador, leal a Frondizi, es la figura indicada para salvar del naufragio el proyecto desarrollista. Porteño, radicado en Río Negro, de corta estatura, gruesos anteojos y aire modesto, representa un marco de legalidad y de sentido común. El Congreso se mantiene abierto, al principio es disuelto. Asimismo, se interviene en las provincias y se modifica la ley de asociaciones profesionales. En una primera etapa prevalece el sector más antiperonista, cuyos jefes pertenecen al arma de artillería e infantería. Los ministros de Defensa e Interior quedan en manos de los radicales del pueblo y de los conservadores, quienes elaboran un estatuto de los partidos políticos que impide el retorno del peronismo, pero que fija fecha para las elecciones generales bajo el sistema proporcional para evitar una nueva dictadura. El derrocamiento del gobierno constitucional repercute en forma negativa en la opinión internacional y se refleja en la dificultad de renovar créditos externos. Comienza un periodo recesivo con trabajadores despedidos, bajo del salario
y suba de los alimentos básicos. El estado deliberativo de las Fuerzas Armadas se rompe en septiembre de 1962 y se produce un enfrentamiento armado entre el sector azul y el colorado. Los primeros proclaman la vuelta del profesionalismo, son legalistas y apoyan al presidente, sostienen la vigencia de la Constitución y una salida electoral. Los colorados dominan la Secretaría de Guerra y apelan a la fuerza sin llamado a elecciones. Se imponen los azules y el general Juan Carlos Onganía es designado comandante en jefe del ejército. En abril de 1963, la interna militar se reanuda, en los nuevos combates se producen algunas bajas. Es una etapa difícil para el ciudadano común que se convierte en testigo silencioso de los acontecimientos. En tanto, desaparece el obrero peronista Felipe Vallese, son detenidos por presuntas actividades comunistas Ernesto Sábato y el Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, y se produce el asalto al Policlínico Bancario, primer episodio de la guerrilla urbana en el país. Finalmente se llama elecciones generales a mediados de 1963. Raúl Matera negocia en nombre de Perón y el Frente Nacional y Popular lleva como candidatos a Vicente Solano Niva y Silvestre Begnis. La victoria de los azules mantiene el compromiso de los colorados de impedir el regreso del peronismo al poder y la fórmula es vetada. Esta no se presenta en elecciones, pero se vota en blanco. La Unión Cívica Radical Intransigente se resiste a la orden de Arturo Frondizi de votar en el mismo sentido y postula a Oscar Allende. Una nueva agrupación, Unión del Pueblo Argentino, UDELPA, proclama como candidato a Pedro Eugenio Aramburu. Finalmente, el 7 de julio de 1963, triunfan por mayoría, pero con insuficiencia de votos, el binomio Arturo Humberto Ilia y Carlos Humberto Perete de la Unión Cívica Radical del Pueblo, debido al masivo sufragio en blanco. Azules y colorados. En los medios militares existe un juego desde mediados del siglo pasado que permite poner en práctica la teoría expuesta por von Clausewitz en su ya clásica obra sobre la guerra. Este juego táctico, estratégico, heredado del Estado Mayor Imperial del Reino de Prusia, se hizo costumbre entre nuestros oficiales. Una de las características de este juego radica en que siempre las piezas o fichas que representan los bandos propios son azules, y que siempre las fichas o piezas que representan el bando enemigo son coloradas. En septiembre de 1962, este enfrentamiento teórico dejó de ser un juego para trastocarse en uno de los enfrentamientos armados más controvertidos y confusos de nuestra historia, o de nuestra histeria, como se prefiera. Los azules y colorados fueron las dos facciones que se enfrentaron en el seno del ejército argentino luego del derrocamiento de 1955 del presidente Juan Domingo Perón por la autodenominada Revolución Libertadora respecto a la participación del peronismo en la vida social y política de la sociedad argentina. Estas denominaciones reconocen su origen en la terminología empleada históricamente en el estudio de la ciencia militar para denominar a los dos bandos hipotéticos que se enfrentaban en una contienda determinada. 13. Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado de algunos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de extrema izquierda. Los colorados, por su parte, asimilaban el movimiento peronista al comunismo y abogaban por erradicarlo completamente. Hacia 1962, cada bando luchaba por lograr el control sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas y, de ese modo, estar en condiciones de ejercer la tutela sobre el gobierno y establecer el rumbo que debía seguir la política nacional. En una primera etapa, los enfrentamientos se centraron en la búsqueda de apoyo de los sectores del menor rango del ejército. A partir del derrocamiento de Arturo Frondizi, el 29 de marzo de 1962, el general Juan Carlos Onganía, jefe de los azules, decidió enfrentar activamente a los colorados. El 22 de septiembre de ese año, la Fuerza Aérea bombardeó una concentración colorada en San Antonio de Padua y ambos bandos se enfrentaron en Plaza Constitución y los parques de Chacabuco y Avellaneda.
Finalmente, el Comando Colorado se rindió y el presidente José María Guido designó al general Onganía como comandante en jefe del ejército. Onganía derrocaría al entonces presidente Arturo Illia. El diario La Razón, con letras tamaño catástrofe, anunciaba intensa alarma pública y acotaba: el mensaje presidencial de anoche agravó la crisis. La Marina responsabilizó al presidente y renunció el secretario del Arma, a quien acompañan en su actitud los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. La Marina convocó a una reunión del más alto nivel para encarar la situación, pero Campo de Mayo no concurrió. El presidente convocó para mañana a las 9 a una magna reunión de generales. Entre tanto, las fuerzas azules Campo de Mayo llegaron con sus efectivos a la capital federal y las enfrentaron los colorados, que respondían al general Lorio en Plaza Constitución y Parque Lezama, Chacabuco y Avellaneda. Las fuerzas de ambos bandos están listas para entrar en acción, registrándose algunos tiroteos sin trascendencia bélica. Jefes de la aeronáutica declararon que están dispuestos a entrar en combate a favor de Campo de Mayo, mientras los almirantes se reúnen en la Secretaría de Marina para adoptar una decisión. Son intensas las gestiones para evitar derramamientos de sangre. Según Robert A. Potash, durante la hora y media siguiente, los 4 militares analizaron la situación crítica que enfrentaban y por último llegaron a un acuerdo sobre los pasos que podían resolver el conflicto militar. Pidieron al doctor Guido y a los miembros civiles del gabinete interno que esperaran en otro cuarto que se unieran a ellos. El secretario de Guerra, Cornejo Saravia, hablando en nombre de todos los oficiales presentes, explicó la solución que habían acordado y pidió al presidente que retirara su renuncia. El doctor Guido, después de pedir y obtener el respaldo de Onganía a la solución descrita por el secretario de Guerra, retiró su renuncia. Pero, ¿cuál era la solución? Por desdicha no existe ningún registro escrito, ningún acta para establecer la naturaleza exacta del acuerdo, y dado que quedó deshecho en cuestión de horas, todo el episodio ha estado envuelto en polémica. El comunicado oficial, que fue redactado al parecer por el doctor Guido y el ministro de Economía, Alzogaray, después que los otros ministros partieron, manifestaba que Cornejo Saravia había presentado su renuncia como secretario de Guerra y que los generales Lorio y Lavairú iban a dejar de esa actividad por pedido propio. No se hacían menciones, sin embargo, sobre reemplazos o retiros en el bando azul. El texto de este comunicado fue emitido a las 4:50 el 21 de septiembre y daba la impronta de una victoria completa de los objetivos azules. Pero es difícil creer que el secretario de Guerra no haya insistido en el retiro del general Onganía, como lo había mencionado antes de ese día, y posiblemente el retiro de otros líderes azules para compensar el sacrificio de su propio cargo y de los 2 generales colorados. Una versión probablemente más precisa de lo que ocurrió en la reunión de Olivos fue publicada unas semanas después por el propio Cornejo Saravia. En una carta abierta a la prensa describió el acuerdo logrado con el general Onganía como sigue: por la parte de los colorados, él renunciaría a la Secretaría de Guerra y los generales Lorio y Lavairú se quedarían afuera de la actividad y se tomarían medidas apropiadas entre otros oficiales superiores, que por el bando azul los oficiales superiores responsables de la rebelión, empezando por el general Onganía, serían relevados de cargos y retirados. Imagen 19. En su carta abierta, Cornejo Saravia se quejaba de que el comunicado oficial había omitido esta parte del acuerdo. Por otra parte, sostenía él y el general Onganía habían acordado también ordenar a sus fuerzas respectivas que no abrieran fuego, que no llevaran a cabo operaciones y que permanecieran en el sitio donde se encontraban durante la noche previa a su regreso a los cuarteles. Fuera de ese propósito de esperar lograr del presidente mediante la difusión de una versión trunca del acuerdo la noche anterior, y el resultado concreto fue abortar su puesta en práctica. Los generales Lorio y Lavairú se negaron a aceptar su retiro y siguieron dirigiendo las operaciones de las fuerzas coloradas. Pero sin duda, lo que contribuyó a su decisión fue el movimiento continuado de tropas azules durante las primeras horas de la mañana del 21 de septiembre. No fue el general Onganía quien ordenó estos movimientos, sino más bien comandantes de las tropas que actuaron por decisión propia.
Más específicamente fue el coronel Tomás Sánchez de Bustamante, comandante del Regimiento 10 de Caballería Blindada, quien condujo su unidad, que fue reforzada por un batallón de ingeniería blindada desde Campo de Mayo a la zona de Avellaneda. Consciente de que el general Onganía estaba en Olivos discutiendo el acuerdo posible, Sánchez de Bustamante estaba decidido a emplear sus tanques para crear una situación militar que permitiera a los azules lograr una victoria clara sobre sus adversarios en vez de aceptar otro empate. Recordaba demasiado bien cómo, en los enfrentamientos militares anteriores, las decisiones políticas habían inmovilizado a las unidades de tanques antes de que pudieran desafiar a sus rivales. En consecuencia, se movió por una ruta distinta a la planeada originalmente en Campo de Mayo y rechazó órdenes de detenerse hasta que logró sus objetivos iniciales de unirse con el regimiento de granaderos que operaba en el sudeste de la capital y tomar el control de los puentes de Avellaneda que llevaban él. Con el colapso del Acuerdo de Olivos, se reanudaron las operaciones militares de ambos bandos. Las fuerzas azules, a las que se unieron ahora los pilotos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, que hicieron vuelos intimidatorios sobre las tropas coloradas, fueron mucho más agresivas que las de sus adversarios. Al sur de la capital del Regimiento 10 blindado, después de asegurar los accesos de Avellaneda, se unió con el Regimiento 8 de tanques del coronel Alcides López Ofranc, que se había trasladado desde Magdalena hasta la fábrica de Alpargatas, al oeste de La Plata, después de un intercambio de fuego con las fuerzas de la segunda división leales al general Lorio. Juntos los dos regimientos blindados hicieron una entrada triunfal en la capital por el puente de Avellaneda en horas tardías del 21, uniéndose a las fuerzas de tropas de la Escuela de Mecánica del coronel Roberto Arredondo, que habían estado ocupando el acceso al puente de la Boca desde el día anterior. Hacia medianoche detuvieron sus tanques y carros blindados en Parque Lezama, casi a la vista de los cuarteles colorados en el comando en jefe del ejército. Al día siguiente, el 22 de septiembre, el general Alzogaray, ahora al mando directo de las unidades blindadas, las fuerzas azules llevaron a cabo una serie de escaramuzas breves pero exitosas en Plaza Constitución, en el Arsenal, en la Escuela de Mecánica del Ejército y por último en Parque Chacabuco, donde la última unidad colorada de importancia aún desplegada en la capital, la Escuela de Suboficiales, bajo el mando del general Rómulo Menéndez, se rindió después de que los aviones de la Fuerza Aérea dispararan cohetes de advertencia. Las fuerzas azules controlaban ahora por completo la situación. Esto no incluye a otros, como por ejemplo un grupo de oficiales y la mayoría de suboficiales de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo, que se negaron a tomar parte de la represión del alzamiento. En total, alrededor de 400 oficiales en actividad revelaron su simpatía por el movimiento. Contrariando las esperanzas o expectativas del comandante rebelde, general Menéndez, los oficiales rebeldes no pudieron tomar el control de ninguno de los regimientos de infantería con base en los cuarteles de Palermo o La Tablada y fueron detenidos. En consecuencia, las tropas leales de Campo de Mayo, así como también otras con base en las cercanías, pudieron moverse con facilidad y entrar en la capital. En cuestión de horas, no solo recobraron el control del aeroparque, sino también obligaron al comando rebelde a abandonar su cuartel general en comando en jefe de la Marina. El combate más grave en términos de bajas, la destrucción de propiedades, involucró al Regimiento 8 de tanques con base en Magdalena y la vecina base de aviación naval de Punta Indio. El comandante de la base aérea, capitán de navío Santiago Sabarots, incapaz de convencer al comandante de tanques coronel López Ofranc de unirse a la revuelta, lanzó una serie de golpes aéreos desde la media tarde del 2 de abril hasta el 3 de la mañana del día siguiente. Carente de cobertura aérea, el regimiento de tanques sufrió la muerte de 9 hombres, tuvo 22 heridos y recibió un daño considerable en sus cuarteles. Con la caída de Punta Indio y el colapso inminente de los focos rebeldes en las provincias, la atención principal se dirigió hacia Puerto Belgrano, la base más poderosa de la Marina. Para muchos argentinos, Puerto Belgrano era el símbolo de la Revolución Libertadora de 1955. Era desde allí
que los transmisores de radio habían mantenido vivo el espíritu de aquella revuelta durante los días iniciales de incertidumbre, y era desde allí que la Marina había despachado hacia Buenos Aires la flota que en la última instancia obligó a Perón a dejar el poder. Sin embargo, la historia no se repitió. Aunque el comandante de la base de Puerto Belgrano, almirante Jorge Palma, había tomado la ofensiva el 2 de abril y, al emplear las fuerzas marinas numéricamente superiores y amenazar con ataques aéreos, había obligado al Regimiento 5 de Infantería del Ejército de Bahía Blanca a rendirse, advertía la dificultad de tratar de defender la base contra las fuerzas superiores que podían movilizarse contra ella. Las condiciones finales para la rendición de las fuerzas rebeldes de la Marina fueron detalladas en un acuerdo firmado el 5 de abril por el doctor Astigueta, el general Rattenbach, el brigadier McLaughlin y el almirante Vázquez. En dos aspectos los términos finales demostraron ser más duros que los que Rattenbach había delineado antes, porque el general Onganía y su Estado Mayor se opusieron al simple regreso al statu quo anterior. El acuerdo del 5 de abril, sin embargo, exigía que los oficiales de alto rango de Puerto Belgrano, así como también todos los demás oficiales rebeldes que se habían reunido allí, se rindieran al comandante del Quinto Cuerpo de Ejército y que cada oficial activo o retirado que hubiese participado en la revuelta fuera sometido a un proceso militar. El fracasado levantamiento del 2 de abril costó la vida a ambos bandos de 19 soldados y 5 infantes marinos y dejó otros 87 hombres heridos. Comunicado 150. El autor del comunicado número 150 fue el periodista Mariano Grondona, y que expresó: el comunicado 150 fue la única proclama revolucionaria de todos estos tiempos de inestabilidad que se publicó después de haber triunfado la revolución y no antes. Gobernaban los colorados. Los colorados eran fundamentalmente antiperonistas y querían prolongar el gobierno provisional del doctor Guido a los efectos de desperonizar el país. Los azules tenían una idea como Lonardi de integración y de retorno más rápido a la Constitución. Hubo un momento en que los azules vieron que, a menos que se hicieran pronunciamiento militar, los colorados se iban a consolidar. Y mis amigos de la Escuela Superior de Guerra, donde yo era profesor, y los coroneles azules, también, Julio Aguirre, Lanuse, Levington, Laprida, Nevares, no quiero olvidar a nadie, Sánchez de Bustamante, López Ofrán, me pidieron que hiciera una proclama. Yo escribí la proclama. La proclama convocaba a las Fuerzas Armadas a regresar a la Constitución y a reintegrar el no peronismo y el peronismo armónicamente en el sistema político. El otro principio del movimiento era el del regreso de la Constitución y de volver a vivir dentro de la Constitución. Desgraciadamente, después del 2 de abril de 1963, cuando hubo otro enfrentamiento entre la Marina y el Ejército, nosotros nos fuimos del Ministerio del Interior y predominó lo que a veces llamamos espíritu violeta, es decir, ni azul ni colorado, una especie de transacción. El comunicado 200 se describió entonces a través del cual el peronismo volvió a ser proscripto y, en cierto modo, en las elecciones de julio de 1963 triunfó el doctor Ilia. Comunicado 150 texto. El gran drama vivido en los últimos días ha sido la culminación de los esfuerzos y ansiedades de aquellos hombres que creyeron que, antes que nada, el país debía reencauzarse por el camino de la Constitución. Nuestro objetivo en lo nacional es mantener el actual Poder Ejecutivo y asegurarle la suficiente y necesaria libertad de acción en la medida en que su cometido sea conducente al cumplimiento de los compromisos contraídos con el pueblo de la nación, a fin de concretar en el más breve plazo la vigencia de la Constitución. En lo militar se persigue el restablecimiento de la justicia, la base de la disciplina, el respeto a las leyes y a los reglamentos, sin discriminaciones en su aplicación. Creemos, antes que nada, que el país debe retornar cuanto antes al pleno imperio de la Constitución que nos legaron nuestros mayores. En ella y solo en ella encontraremos todos los argentinos las bases de la paz interior, de la unión y la prosperidad nacionales, que han sido gravemente comprometidos por quienes demostraron no tener otra razón que la fuerza,
ni otro norte que el asalto del poder. Sostenemos que el principio rector de la vida constitucional es la soberanía del pueblo. Solo la voluntad popular puede dar autoridad legítima al gobierno y majestad a la investidura presidencial. Imagen 32. Sobre esta base de concordia, se ha de lograr entre todos los argentinos que solo desean trabajar en paz por la grandeza de la nación y por su propio bienestar. Creemos que las Fuerzas Armadas no deben gobernar, deben, por lo contrario, estar sometidas al poder civil. Ello no quiere decir que no deben gravitar en la vida institucional. Su papel es, a la vez, silencioso y fundamental. Ellas garantizan el pacto institucional que nos legaron sus antecesores y tienen el sagrado deber de prevenir y contener cualquier empresa totalitaria que surja en el país, sea desde el gobierno o de la oposición. Quiera el pueblo argentino vivir libre y pacíficamente la democracia, que el ejército se construirá a partir de hoy en sostén de sus derechos y en custodio de sus libertades. Estamos absolutamente convencidos que no habrá solución económica ni social de los graves problemas que nos aquejan sin estabilidad política ni paz interior. Las Fuerzas Armadas deben tomar su parte de responsabilidad en el caos que vive la República y enderezar el rumbo de los acontecimientos hacia el inmediato restablecimiento de esos valores. Imagen 33. Una vez cumplida esta tarea, podrán y deberán retornar a sus funciones específicas con la certeza de haber cumplido un deber y de haber pagado una deuda. Confiamos en el poder civil. Creemos en nuestro pueblo. A sus representantes les dejamos la solución de los problemas argentinos. Como hombres de armas, cumplimos la sagrada misión de hacer posible la democracia mediante la ofrenda de nuestras vidas. Que el pueblo argentino, sin distinción de clases ni de partidismos, y los dueños de las grandes instituciones sepan seguirnos en esta lucha, que es la suya. Levantemos pues las banderas que nos darán a esta tierra paz, progreso y vocación de grandeza. El imperio de la Constitución, la efectiva vigencia de la democracia y la definitiva reconciliación de los argentinos. El triunfo azul fortaleció el liderazgo del comandante en jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, y posibilitó el llamado a elecciones. La estrategia pasaba por integrar al Frente Nacional y Popular una coalición de partidos que incluyera al peronismo. En abril de 1963, los colorados hicieron su último intento por interrumpir el proceso electoral, pero fracasaron. Sin embargo, el Frente se disolvió por cuestiones internas de la coalición. La Unión Cívica Radical Intransigente se dividió y Oscar Allende, ex gobernador de Buenos Aires, decidió presentar su candidatura. Tanto Perón como Frondizi dieron a sus partidarios la instrucción de votar en blanco. Presidencia de Ilia, 1963-1966. Finalmente, las elecciones se polarizaron entre la Unión Cívica Radical del Pueblo, la fórmula de Arturo Illia y Carlos Perete, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Allende y UDELPA, Unión del Pueblo, con el partido de Aramburu. El peronismo seguía proscripto y los sindicatos, los empresarios, los partidos frentistas y el sector azul no lo apoyaban. La situación económica había comenzado un lento proceso de recuperación debido a una política económica basada en la priorización del mercado interno y la protección del capital nacional. Sin embargo, las corporaciones empresarias no se mostraron favorables a esas políticas y cuestionaron al gobierno por su excesivo intervencionismo y su ineficacia. Cuando en 1965 se desató la inflación, le retiraron su apoyo. Peronismo, movimiento sindical. Al igual que las corporaciones, el sindicalismo resistió el gobierno radical. Imagen 36. En enero de 1964 se anunció un plan de lucha por parte de la CGT que se desarrolló durante varias semanas y consistió en tomas pacíficas de fábricas de todo el país con mayor presencia de los dirigentes de las bases. Los sindicatos rechazaban el recorte del poder de sus cúpulas que imponían la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales sancionadas por el gobierno. Los objetivos del plan eran políticos: desestabilizar el gobierno y demostrar su poder al resto de las fuerzas políticas. Luego implementaron la Operación Retorno, cuyo propósito era la vuelta de Perón al país.
Sin embargo, el avión que lo transportaba desde España fue detenido en Brasil y obligado a regresar. En su campaña electoral, Ilia se había comprometido a respetar los principios de la democracia liberal. Y a pesar de la ilegitimidad de un triunfo logrado gracias a la proscripción del peronismo, los derechos civiles fueron garantizados y en su gobierno no hubo estado de sitio ni presos políticos. La economía durante la gestión radical. En medio de una suba de precios agropecuarios, Ilia propuso una política de ampliación del mercado interno y protección del capital nacional. Se rescindieron los contratos petroleros, se intentó reducir el monto de los insumos importados y se aumentaron los salarios. Como resultado de estas medidas, el Producto Bruto Interno creció de un 8% en 1964 a 1965, la industria un 15% y el desempleo se redujo a la mitad y la producción agrícola aumentó más de un 50% al tiempo que se reducía el gasto público y el déficit fiscal. Sin embargo, las corporaciones cuestionaron a su gobierno por su excesivo intervencionismo y su ineficacia, lo que contribuyó a su caída. En 1965 se levantó la proscripción del peronismo en las elecciones de ese año y sus bancas aumentaron de 17 a 52. Esa coyuntura fue ganando terreno en el sindicalismo entre ciertos líderes provinciales con un proyecto de un peronismo sin Perón. Esto quedó claro en las elecciones para gobernador de Mendoza de 1966. Augusto Bandor, líder de las 62 organizaciones, impulsó a su propio candidato. Perón respondió avalando a otro y envió a la Argentina a su esposa María Estela Martínez, Isabelita. En tanto declaraba: hay que pegar duro a la cabeza de Bandor. Yo no me opongo a que los viejos peronistas hagan política, pero si tienen edad para ponerse los pantalones largos, es mejor que no usen mi camiseta. El triunfo lo tuvo el tercer candidato, pero el de Perón tuvo más votos que el de Bandor. Los fundamentos del golpe. De nada valieron los índices que mostraban un crecimiento económico, la vigencia de las libertades civiles o la ausencia de represión en los conflictos gremiales. El diagnóstico generalizado era que el gobierno era ineficiente e impedía la modernización del país. El golpe que terminó con la presidencia de Ilia en 1966 fue preparado por los discursos de los militares, de los políticos, de las corporaciones empresarias, de los sindicatos y de los medios de prensa, como las nuevas revistas Confirmado y Primera Plana, que alertaban sobre un gobierno que llevaría al país a la crisis económica y al comunismo. Estas revistas, atractivas y modernas, se ocuparon de manera amplia de destacar los defectos de los partidos políticos, en particular la Unión Cívica Radical del Pueblo. El enfrentamiento entre lo antiguo, encarnado por la democracia, y lo moderno, la eficiencia de los militares, se transformó en un discurso repetido hasta el cansancio, de forma que el acceso a la modernidad económica solo podía alcanzarse a través de un autoritarismo cuya legitimidad residía en su supuesta capacidad para producir un cambio de estructuras que sacara al país del atraso. Dentro de ese diagnóstico, los militares asumirían el poder en un contexto de partidos inoperantes y de un gobierno incapaz de contener una explosión social inminente. Se especulaba también con infiltraciones comunistas en el Estado y en la universidad. El general Onganía era presentado como la figura que estaba en condiciones de concretar ese cambio de rumbo. A diferencia de los golpes del 1930 o 1955, en esta ocasión los militares tenían un proyecto. El argumento no era el retorno a la democracia, sino la seguridad interna y la modernización. Finalmente, el 28 de junio de 1966, Ilia fue desalojado de la Casa de Gobierno prácticamente sin resistencia civil. La opinión generalizada fue que el golpe era inevitable y necesario. Así se inició la llamada Revolución Argentina. Al día siguiente, la Junta formada por las Fuerzas Armadas entregó el gobierno al general Onganía, luego de clausurar el Congreso, destituir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y disponer la intervención de todos los poderes públicos de las provincias.